Bien, vamos a pasar a la lectura del texto para el día de hoy. Estamos en el Evangelio de Lucas y vamos a leer un par de parábolas que aparecen ahí, que ya habíamos visto curiosamente cuando estudiábamos Mateo, las parábolas. Y dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Perdón, de los cielos creo que leí arriba, de Dios. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Cuando estudiábamos estas parábolas en Mateo, hacía bastante énfasis en el término escondió. No es que la mujer mezcló la masa con la levadura, sino que escondió la levadura. Y decíamos que en ese sentido la cuestión estaba oculta. La levadura en las 3 medidas de harina estaba oculta. Hasta después fermentó y se dio a conocer lo que había allí. Y lo mismo cuando la semilla de mostaza, aunque obviamente el Evangelio de Mateo resalta mucho más esto, diciendo que la semilla es la más pequeña de todas las semillas y sin embargo el árbol de mostaza se convierte en la más grande de las hortalizas. Y en este caso, pues Lucas no dice esos detalles, simplemente dice una semilla de mostaza, un grano de mostaza, ¿no? Una semilla de mostaza que el hombre tomó y la sembró en su huerto, ¿no? Y luego esta creció y se hizo un árbol grande y las aves anidaron en sus ramas. Bueno, cuando queremos interpretar estas parábolas, lo primero que vamos a hacer es algo que uh, voy a llamar tal vez contexto teológico, no sé cómo llamarlo exactamente. Pero en la década de los 70 más o menos, se hizo muy popular entre el mundo religioso, más que todo evangélico, no católico, evangélico. Se hizo muy popular la idea de que los judíos, bueno, es que todo esto tiene que ver con que uh, en esa época la gente se peleaba por el petróleo mucho más que ahora y dos grandes potencias querían adueñarse del mundo, sobre todo del mundo del petróleo, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos como tal, el gobierno soviético era ateo, ellos eran religiosos, mejor dicho, eran ateos, eh, pero los rusos como tales eran cristianos, ortodoxos, ¿no? O sea, católicos ortodoxos. Pero siempre ha sido una tradición cristiana, pero el gobierno en sí era ateo. Y el mundo norteamericano es mayoritariamente protestante, aunque la iglesia más grande de Estados Unidos es la católica, pero es la más grande en el sentido de si comparamos las iglesias de manera individual. O sea, cuando uno entra a internet y dice, ¿cuál es la iglesia más grande de Estados Unidos? Es la católica. Pero eso es porque separan todas las iglesias evangélicas, cada una por su lado. Entonces, obviamente, la católica va a ser más grande. Pero si ya juntan a todas las iglesias protestantes, Estados Unidos va a ser protestante. Y el gobierno de Estados Unidos es laico, no es ateo, es laico. O sea, hay una diferencia, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno de Cuba o el gobierno de Rusia en aquella época, la Unión Soviética, eran ateos. Eso quiere decir enemigos del cristianismo, en cierto sentido, hostiles al cristianismo. El gobierno de Estados Unidos se declara laico, o sea, no tiene nada que ver la religión con el gobierno. Pero vamos a ver que Donald Trump sale con su Biblia y haciendo un montón de cosas que no debería porque el gobierno es laico. Pero eso significa que ellos van a respetar la libertad de culto y van a dar libertades al pueblo. Pero el pueblo es mayoritariamente protestante. Sin embargo, en esa época, el gobierno de Estados Unidos entendió que una forma de pelear contra el comunismo era satanizarlo y ligar a Rusia con Magog, por ejemplo. En ese tiempo salía mucho eso de que Magog, hoy en día para nosotros es un misterio quién es Gog y Magog, o sea, es un misterio.
porque no se han detectado esos pueblos. No existen esos pueblos, pero en esa época decían que los rusos eran Magog, ¿sí? Entonces, en determinado sentido, el anticristo estaba ligado ahí e iba a invadir por allá. Entonces, a través de eso, los norteamericanos ligaban al comunismo, lo pintaban de rojo y la mancha y toda la cuestión, con el gobierno del mal. Y eso hacía que muchos evangélicos apoyaran esa situación y para apoderarse del petróleo del Medio Oriente, Israel era el bastión que los norteamericanos tenían ahí para poder entrar. Y también a partir de ahí entonces surgió dentro de muchas iglesias evangélicas la idea de que los israelitas per se, solo por ser israelita, era hijo de Dios y por lo tanto salvo. Esa filosofía no estaba antes. De hecho, las primeras misiones, los primeros misioneros de la Iglesia de Cristo que salieron de Estados Unidos fueron hacia Israel. O sea, la idea era establecer una iglesia fuerte en Israel, de Iglesia de Cristo, ¿no? Y entonces los primeros iban para allá, de todos tipos de denominaciones. Veían ellos la importancia realmente de predicar al mundo israelita. Pero a partir de ahí, obviamente, las misiones se truncan porque un israelí, por simplemente ser israelí, es necesariamente salvo. O sea, esa era la idea prácticamente. Claro, esa idea es un poquito complicado defenderla, porque uno se va a preguntar, ¿qué tan israelita necesito yo para ser salvo? O sea, si mi mamá es israelita, pero mi papá no, entonces, ¿yo qué? O sea, si soy salvo o no soy salvo, y si ya es mi abuelo el israelita, y pues entramos a un montón de pormenores como este, pero sin ir a esos pormenores, bíblicamente, cuando Jesús les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿a quién se lo dijo? Esa es una buena pregunta. ¿A quién se lo está diciendo? No, porque Jesús no tenía gentiles dentro de su audiencia. Todos los que tenía eran israelitas, o sea, todos. Y entonces le dice, mira, si ustedes no se arrepienten, todos pereceremos igualmente. Bueno, esta es una idea. La otra idea que se hizo más popular un poquito antes era que Dios tenía dos pueblos. Es decir, un pueblo es judío y otro pueblo es gentil. Todavía hay un libro que dejé ahí en la casa, que está en la casa, un libro rojo, grandote, que maneja ese tipo de concepción. Como decir, mira, lo que pasa es que Dios tiene un pueblo terrenal, que es Israel, y tiene un pueblo espiritual, que es la iglesia. O sea, esta idea de los dos pueblos. Y antes de eso, esta idea es más antigua todavía y eso no la hace más correcta, obviamente. Pienso yo que es incorrecta. Es la idea de Dios desechando un pueblo para obtener otro. O sea, esta es la idea de sustitución. O sea, como que Dios dijo durante todo el Antiguo Testamento, este es mi pueblo, los israelitas son mi pueblo, los gentiles en definitiva no lo son. Viniendo Jesús, dijo el Señor, ¿sabe qué? Voy a cambiar de pueblo. O sea, ya me cansaron estos israelitas. Entonces, desecho a Israel y me acerco a los gentiles. O sea, de aquí en adelante los gentiles van a ser mi pueblo. Es tan antigua como la misma epístola a los romanos. O sea, porque este es el problema que hay en Roma y precisamente Pablo les pregunta a los cristianos romanos, que son gentiles, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, esta es una pregunta que les hace porque ellos están planteando esta idea de que, mira, Dios ya desechó a su pueblo, al que antes conocía, esto es irrelevante, Dios lo desechó, y ahora vamos por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto sería como decir las ideas teológicas que voy a criticar. No tan a profundidad, simplemente las menciono. Ahora voy a entrar a estas dos parábolas. Si nos fijamos en el Evangelio de Lucas, no menciona otras parábolas en estos pasajes. O sea, sí menciona otras parábolas en otro lado. Pero en este momentito, solamente estas dos parábolas dentro del gran discurso que Jesús viene dando. Y si nos contextualizamos un poquito, ¿qué cosas ha dicho Jesús, por ejemplo? Dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer espada. Entonces, ¿por qué yo quisiera ser cristiano si Cristo vino a traer espadas? Es una buena pregunta.
si, por ejemplo, me están ofreciendo una medicina y me dicen, pero fíjese que da unos terribles dolores de estómago, o como decía Natán el otro día que conversábamos, los efectos son perjudiciales para la salud. Entonces, ¿yo por qué quiero comer eso? Si Jesús dijo, yo no he venido a traer paz y no he venido a traer guerra y esto y lo otro, ¿yo por qué querría? Es más, Jesús en otro momento del mismo discurso va a decir, el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Eso qué significa, no? No temáis a los que matan el cuerpo. Jesús nunca dijo que no nos iba a pasar nada. Eso está más grave todavía porque yo esperaría que dijera, no temáis las amenazas, porque nada les podrán hacer a ustedes. No, cuando Jesús dijo, no temáis al que mata el cuerpo, pero al alma nada pueden hacer. Eh, entonces, como cuando uno juega ajedrez, estaba jugando hace un rato ahí, y entonces le pido consejo a la computadora, ¿no? ¿Qué consejo me da? Y me dice, entregue su dama. Ah, no, mejor entrego todo el paquete. O sea, porque si la computadora me está diciendo que entregue la dama, es porque estoy frito, porque si no la entrego, pierdo. Y si la entrego, también. Entonces, cuando Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, ay, Dios santo. O sea, no temáis eso, no. Pero al alma nada pueden hacer. Ay, Dios, eso está grave. Entonces uno se pregunta por qué el mensaje de Cristo podría, en cierto sentido, resultar atractivo para mí. Y entonces vienen estas dos parábolas ubicadas aquí, precisamente. Cuando Jesús está finalizando toda esta serie de discursos, yo diría a darle sentido a lo que Jesús está diciendo. O sea, a lo que Jesús está diciendo. Decía, por ejemplo, Natán, y voy a seguir citando a Natán porque estuvimos hablando de medicamentos, medicinas y todas esas cosas que el muchacho sabe, ¿no? Decía él, y creo que se desconectó, apagó su cámara, porque ahorita solo me están saliendo aquí activos los que tienen las cámaras, los que están sin cámara yo no los miro. Decía él que cierta medicina no es recomendada para el coronavirus y que las autoridades de salud dicen, por favor, no se automedique, no tome esto. ¿Por qué? Decía Nathan, porque los efectos son a veces más negativos y entonces la medicina le viene a hacer más mal a uno que el bien que le podría producir. Pero decía Natán, cuando la persona está ya bien grave, o sea, que está entubada, que está con un respirador, está casi inconsciente, entonces le aplican la medicina porque, bueno, dice él, ahí sí le hace bien y a mí me parecía más bien que, bueno, ¿qué más mal le puede hacer? O sea, más mal de cómo estoy, o sea, si me dice el médico, mire, usted se está muriendo ahorita, yo le digo, inyécteme lo que sea, o sea, aunque sea Coca-Cola si quiere, pero eche la prueba, ¿no? O sea, ¿qué más puedo yo tener? Entonces, cuando Jesús publica, y aquí, perdón, hoy estoy bien enredoso, pero un último comentario es que Jesús es sumamente popular, yo siempre he dicho es popular, pero no es populista. ¿Qué significa ser popular? Que la gente lo sigue. O sea, hay multitudes que están con él. Pero curiosamente Jesús no es populista porque hay populistas que ni siquiera son populares. Pero ser populista significa quererle caer bien a la gente. Nosotros los predicadores somos sumamente populistas. O sea, siempre saludamos a los hermanos con una sonrisa. Oh, hermanito, ¿qué tal? Yo no quiero caer mal, ¿sí? O sea, tampoco quiero ser trompudo con la gente, ¿no? Si no, se me van a ir de la iglesia. Y cuando preparo mi discurso, o preparamos, perdón, ahorita hablan los predicadores en general, mucho nos afecta cómo le va a caer a los hermanos lo que yo voy a decir. Porque generalmente queremos caer bien. Entonces somos populistas. Jesús creo que debe ser un ejemplo para todo predicador porque de populista tenía nada. O sea, en determinado momento el discurso de Jesús suena poco atractivo. Por ejemplo, cuando los discípulos se le van, o sea, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién puede resistirla? Y se fueron. Él se le queda mirando a los 12, ¿no? Y les pregunta, y Juan 6, ¿no? ¿Y ustedes también quieren irse? O sea, si quieren irse, váyanse. Eso no suena nada populista, ¿sí? O en determinado momento, Jesús dice cosas que no son tan atractivas. No teman a los que matan
el cuerpo. Híjole, no teman. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no teología de la prosperidad. Es que si uno predica la teología de la prosperidad, su iglesia crece. Eso sí es fijo, porque es sumamente atractivo. O sea, ¿quién de nosotros, levánteme la mano, el que no quiera ser un poquito más rico? O sea, todos queremos ser un poquito más. Solo Job, a propósito de Job, ¿no? Dice él ahí en sus capítulos que estamos a punto de leer, no lo dice así, pero diría, nunca me alegré de que mis riquezas aumentaran. ¿Quién no se alegra de que sus riquezas aumenten? O sea, cuando a mí me llaman a la oficina del jefe y me dicen, mire, por su buen trabajo le vamos a hacer un incremento, que sea de una miseria, esa miseria sirve para comprar palomitas de maíz. O sea, entonces uno sale, pues, me aumentaron aunque sea un poquito. Creo que todos nos hemos alegrado de que nuestras posesiones aumenten. O sea, todos. Un día que nos fue muy bien y ganamos bien, nos alegramos. Oh, no. Pero Jesús dice, mira, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso no es atractivo. No he venido a traer paz a la tierra. Por el contrario, te vine a meter en problemas. Eso no es atractivo. Pero eso se empieza a entender a la luz de estas dos parábolas. Y estas dos parábolas me hablan del concepto reino de Dios. Cuando nosotros estábamos en Mateo, una de las cosas que el gran maestro Scofield, de la Biblia Scofield, es bien famosa esa Biblia, muy, muy cara, por cierto, yo no la compraría, pero esa Biblia Scofield hizo muy popular en el mundo evangélico la idea de que reino de Dios y reino de los cielos son dos cosas distintas. Aparte es el reino de Dios y el reino de Cristo. Eso sí lo veremos más adelante. Pero reino de los cielos y reino de Dios son dos cosas distintas, dijo él. Cuando nosotros leemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que lo que pasa es que Mateo, en capítulo 13, está escribiendo para una audiencia judía. Y dentro de los judíos, la palabra Dios no se menciona mucho. O sea, ellos prefieren, por ejemplo, el sumo sacerdote, cuando le pregunta a Jesús, ¿eres el Hijo de Dios? En vez de decirle, ¿eres el Hijo de Dios? En el Evangelio de Marcos, le dice, ¿eres el Hijo del bendito? Porque los sacerdotes evitaban el término Dios. Y entonces Mateo, que está escribiendo para esa audiencia, evita el término Dios y le llama reino de los cielos. Al final de cuentas, si es de los cielos, pues es del que gobierna ahí arriba, ¿no? Es la misma cosa. Pero ahora que nosotros vemos estas parábolas en su paralelo en Lucas, las mismas parábolas que cita Mateo, dice Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Es la misma realidad. ¿Y con qué lo compararé? Y luego lo compara, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, tiene un inicio que es insignificante, pequeño, y eso hasta lo hace invisible. O sea, no es visible, pero luego es tan visible que las aves de los cielos hacen nidos en él. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Una vez más, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió. Este es el punto, creo yo. La mujer agarró la levadura, el poquito de levadura, y lo escondió en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina es bastante harina. Bastante harina. Pero dicen los que saben de estas cosas, de costumbres bíblicas, que las casas en el tiempo antiguo se construían alrededor de un horno. O sea que es que en el tiempo antiguo había muchas fieras en el campo, entonces también en nuestra Guatemala hace algún tiempo había perros con rabia y todo eso, y la gente tendía en aquella época a circular sus casas. Ustedes pueden ver las casas viejas, estaban circuladas para proteger a lo que hubiese adentro, animalitos, pollos, lo que fuese. Siempre se protegía por el coyote que bajaba, ¿no? En el pueblo de Israel, las aldeas tendían a reunirse. Entonces las personas construían sus casas en círculo y así cerraban el centro.
Y en el centro de la aldea tenían un horno. O sea, los hornos eran escasos. Las personas no tenían un horno por casa. Y eso significaba, por ejemplo, que en la aldea se turnaban la utilización del horno. Venía a usarlo uno a veces a la semana. O sea, a la semana yo puedo hornear mi pan. Eh, Ahora, ¿eso qué significa? Significa que tengo que hornear lo que nos vamos a comer en la semana. O sea, eso significa. Entonces me toca el uso del horno. Y en ese contexto se entiende la idea de que vino una visita a mi casa y no tengo que darle, entonces le voy a tocar al vecino para que me dé 3 panes. Dame 3 panes, porque vino una visita a mi casa y yo no tengo absolutamente que dar. Lo que se le daba a una persona era un pan. La persona no comía más de un pan en aquella época. ¿Yo por qué le está dando 3? Porque es generoso. Y no solo porque es generoso, sino probablemente sigue la costumbre de que coma durante 3 días en mi casa. O sea, después de 3 días, o sea, la costumbre antigua israelita era, voy a hospedar a la persona y aunque no la conozca, la voy a hospedar por 3 días. Entonces, en este caso, yo sé, esta es la idea, ¿por qué voy a molestar a este y hasta que me abra y voy a estar fastidiando ahí hasta que me abra? ¿Y por qué el dueño de la casa no gritaba desde adentro, ¿sabes qué? No tengo pan. Porque todos sabían que ese día había horneado y que tenía para la semana. Y esa es la razón por la cual él viene a la casa de este y no a la casa del otro y lo va a importunar hasta que le entregue el pan. O sea, esto es típico en la época. Okay. Entonces, 3 medidas de harina. Eso todavía es mucho. O sea, es mucha harina, pero esconde. ¿Cómo sabemos nosotros que está ahí? No, nosotros no lo sabemos. A simple vista no lo sabemos. Se necesita algo de visión espiritual. Ahora, la presencia del reino en la vida y ministerio de Jesús pone necesariamente a las personas a elegir. Y este es el problema. No es que Dios haya desechado un pueblo y haya tomado otro pueblo. De hecho, Pablo rebate esa idea en Romanos. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él dice, no. Antes bien, y aquí el primer argumento que él utiliza es, yo soy israelita. O sea, esta es la prueba. Yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo rebate esa idea. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es lo mismo que veníamos diciendo la vez pasada. ¿Qué pasa si nosotros le predicamos a una persona? Bueno, pasa que lo ponemos a decidir. O sea, tiene que tomar una decisión. No puede estar sin decisión. Y esto va a suceder todo el tiempo. O sea, por eso es que los muchachos son amigos de las muchachas y nunca le dicen, ¿le gustaría ser mi novia o le gustaría casarse conmigo? Porque cuando hace eso, pues la pone a elegir, ¿no? Y entonces probablemente la amistad se vaya pues por un tubo porque puso a decidir. Y aquí viene el problema de los cachanada. Así les dicen, ¿verdad? Los cachanada. Es que no saben medir los tiempos y preguntan demasiado rápido. Y otros preguntamos demasiado tarde. O sea, somos tímidos. Nos preguntamos demasiado tarde. El punto es encontrar el momento, pero cuando la persona pregunta, automáticamente pone a la persona a decidir. O sea, sin que yo le predique, una persona está mal delante de Dios porque es un pecador. Pero en el momento en que yo le digo y le explico lo mejor que puedo y él puede tomar su decisión, en ese momento él decide para bendición suya recibir a Cristo, aceptar el mensaje, creer en Cristo, entregar su vida a Dios, ser bautizado, todo lo que conlleva, ¿no? O él decide rechazar. Lamentablemente lo ponemos a decidir y esa decisión es incriminatoria. Jesús lo dijo. Y quiero que noten esto. Capernaum, tierra de Capernaum. Hasta el cielo ha sido exaltada, hasta el infierno te vas a caer. ¿Y por qué le dijo eso a Capernaum? Que estaba lleno de judíos, ¿no? Y todavía dijo el juicio en el día final a judíos, quiero que noten esto, a judíos, el juicio en el día final será más tolerable para Sodoma y Gomorra. ¡Ah! Y uno se pregunta que los de Capernaum eran terribles. No, no eran terribles. Yo voy a defender a los ciudadanos de Capernaum
Yo creo que eran buena gente, sí. Eran pescadores, eran judíos, iban a la sinagoga, ¿no? Había una sinagoga en Capernaum. Era gente que quería, es buena persona, son pescadores, son judíos. Compararlos con Sodoma y Gomorra, creo que, perdón, es Cristo quien nos compara, pero creo que comparar la ética de los capernaumenses, perdón si lo pronuncié mal, de los capernauitas, no sé cómo decirlo, pero los tipos que viven en Capernaum, comparar su ética con las de Sodoma y Gomorra, pues ya es un abuso. Sé que Jesús la comparó, pero ya voy a explicar por qué. Es un abuso. O sea, estos de Sodoma y Gomorra, estos son tipos pero perversos, ¿no? Y no tanto por homosexuales. No tanto por homosexuales, por violadores. Aparecen los dos ángeles, ¿no? En la entrada. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y Lot, que vivía entre ellos, le dice, señores, no sabe que son ángeles. ¿Dónde van a pasar ustedes la noche? Aquí. Ay, Dios santo, no, pobres. No, le dice, esta gente es... No, aquí la vamos a pasar tranquilos. Nosotros nos quedamos en el parque, ¿no? No había parque en ese pueblo, a propósito. Los parques son católicos. Vamos a quedar aquí en el parque, ¿no? No, le dice Lot. Ustedes vienen a mi casa porque este pueblo es malo. Y Lot sabía. Luego se junta desde el más grande hasta el más pequeño. Es una forma de decir todos. No créate que la doñita andaba con su bebé de 2 meses ahí también, ¿no? El más grande y el más pequeño, y que andaba el viejito con el bastón. Es una forma de decir todo el pueblo que es pensante, libre, que tiene voluntad, se presenta. Y le dicen a Lot, saca a los dos tipos porque los queremos conocer. Ok. A veces nosotros en nuestro esfuerzo anti-homosexual o anti-gay, pensamos que el pecado es ser homosexual. Pero creo que mucho homosexual de hoy no haría semejante cosa. O sea, yo nunca los he visto frente a mi casa ahí, sáquenlo porque queremos. No, yo nunca he visto semejante cosa. Bueno, tampoco dirían así, sino lo dirían más cantadito, ¿no? Sáquenlo, etcétera, ¿no? Pero no es exactamente igual, o sea, no hay comparación. Estos tipos dicen, sáquenlos. Bueno, y si ustedes tienen tanta pasión, ¿por qué ustedes unos con otros no se conocen? O sea, es que el problema de esta gente es que se ha vuelto tan perversa que cualquier extranjero que cae en sus manos es hombre muerto. O sea, es hombre muerto. Sácanos porque queremos conocerlos. Qué gente tan perversa. O sea, yo sí no quiero ir a turistear a Sodoma y Gomorra. Eso, eso no se va a poder. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y luego, ya conocemos nosotros el final de la historia. Dios decide y vean, es único en la historia. ¿Qué otro pueblo decidió Dios destruir? Si no a esos 5 pueblos o a esos 4 pueblos. No sé si 4 o 5, ¿no? No sé si Zoar se escapó al final porque Lot quedó en una cueva. Yo no sé si cómo estuvo la cosa ahí, pero ¿en qué otro momento dice que fuego cayó del cielo contra toda esa gente y la consumió por completo por su maldad, por cómo eran, ¿no? Ahora, una vez dicho eso, resulta que Jesús dice que en el día del juicio final, porque valga la aclaración, el juicio terreno no es consecuente con el juicio final. O sea, a veces uno no entiende a la gente. Dice, mira, mi hijo cayó a la cárcel por asesinato, sí. Dios perdona, pero el hombre no. Qué injusto este mundo. ¿Cómo que qué injusto este mundo? O sea, que Dios perdone es una gran misericordia, pero ya porque aquel se arrepintió dentro de la cárcel, ya hay que dejarlo salir. O sea, qué bonito, ¿no? O sea, qué interesante. Pero a veces nosotros creemos que si la persona estuvo presa acá y pagó 20 años por el asesinato, eso ya lo libra del juicio final y la cosa no es así. O sea, los sodomitas no se han librado, sea, fueron consumidos con fuego, pero no se han librado. O sea, Jesús no dijo, bueno, ya recibieron en vida su castigo, así es de que ya en la resurrección ellos van a ir derechito para arriba. Él dijo, el juicio será más tolerable contra ellos que contra estos. Y luego dice, ¿pero por qué? Bueno, esta es la razón. Esta es la razón. En aquel día dirán, si entre nosotros se hubiesen hecho estas señales que se hicieron entre ustedes,
O sea que lo que condena a la gente de Capernaum, a los judíos de Capernaum, no es tanto su acción, sino su decisión ante la presencia de Cristo. O en otras palabras, ante la presencia del reino. Llama la atención, no lo tenía preparado, ahorita se me ocurre el pasaje, perdonen por eso, pero Jesús lo dijo en el capítulo 9 de Juan, versículo 41. Dice, Jesús le respondió, oh, perdón, es que ellos dijeron, no somos ciegos, déjeme ver. Se me escapó el pasaje, ahorita pensé que era ese, donde Jesús dice, si yo no hubiera venido y hubiese hecho tantas cosas entre ellos, que está precisamente en Juan. Déjeme ver. Ok. Sí, Juan capítulo 12. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el 44, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Palabras profundas, ¿no? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No es que ellos estaban bien sin Cristo, no estaban en tinieblas, pero yo he venido para que no permanezcan en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado, perdón, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Perdón, hoy sí ando atravesado. Tampoco es el texto que estaba buscando. Tal vez Marlon me ayuda ahí en internet. El internet todo lo resuelve. Y yo lo perdí. Pero Jesús dice, déjeme ver, si yo no hubiera... ya, lo busco. Selvin, ¿Perdón? ¿no te parece bien? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Siga leyendo, sí, no era el texto. No, Gracias, pues que tengo Juan en 3. mente, pero sí me sirve. Ah, Perdón. Si yo no hubiese... si yo no hubiera venido. Ok, ahorita ya lo encontré. Sí, Juan 15, 22. Está perdido yo. Típico. Juan 15, 22. Es el texto que estaba buscando. El internet sirve para cosas buenas. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Interesante ese texto, ¿no? O sea, te concuerda con... Por eso dije no lo tenía preparado, ahorita se me ocurrió. Lo vuelvo a leer, 15:22 de Juan. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso no significa que ellos no tenían pecado necesariamente, sino que no eran responsables. O sea, estaba la presencia de Jesús y lo que Él hizo, lo que Él fue, y la presencia del reino en Jesús, los pone a escoger. Y este es el problema prácticamente. Una vez venido Cristo, la excusa desaparece. Y ahora Capernaum está en problemas. ¿Y por qué está en problemas? Porque la luz vino y estuvo delante de ellos. Y aquí es donde nuestra presencia, en efecto, condena al mundo. O sea, esto es lo mismo o parecido a lo que Jesús dijo cuando habló de, bueno, la Biblia dice cuando habla de Noé, que condena al mundo.
¿Por qué condena al mundo? Porque la presencia de alguien diferente condena. O sea, sí se pudo entonces. La presencia de Cristo y el reino. Y aquí es donde entonces esto empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque Cristo dice, ¿sabes cómo es el reino? Dice, el reino no es como lo estás pensando. El reino no es como lo estás pensando, más adelante lo va a decir en el capítulo 17, no le dirán helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino no es así. El reino no viene de esa manera abrupta que lo están pensando, sino es como una semilla de mostaza o es como la levadura puesta debajo de 3 medidas, yo digo debajo, ¿no? Escondida en 3 medidas de harina y aquí está presente. Y aquí está presente. Y entonces pone a elegir a la persona y cuando la persona rechaza, pues ni modo, le toca, le toca. Y por eso es que Jesús la declara, mira, yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer guerra. Híjole, no teman a los que matan el cuerpo, después no van a hacer nada. Híjole. Y encima de todo eso que Jesús está diciendo, ¿por qué debería yo de escogerlo a él y a su mensaje? Porque es la manifestación del reino. O sea, ese es el punto que está haciendo. Es la manifestación del reino. Ahí está presente. Y ahora yo tengo que elegir. No me queda de otra. Y debo elegir bien. Bueno, mi pequeño comentario sobre este pasaje. No sé si hay alguna pregunta, dudas, comentarios.